Buenos días, mi nombre es Harold Hernán Cuellar Embús, estudiante de Ingeniería Agroforestal, Grupo 38, tutor Carolina Gutiérrez, curso Biología Celular y Molecular. El organelo que me correspondió presentar es la membrana plasmática. Dentro de la guía de actividades nos piden responder unos interrogantes sobre el organelo a cual cada uno le correspondió. Por mi parte, entonces, vamos a responder a los siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de transporte se presenta a través de la membrana celular? Tenemos dos tipos de transporte. El primero es el transporte pasivo y el otro se da por transporte activo. Dentro del transporte pasivo encontramos que no se ocupa de energía y es a favor del gradiente de concentración. Dentro del transporte pasivo también encontramos unos tipos de transporte, que es el transporte simple y el transporte facilitado. Dentro del transporte simple es en el que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática. El facilitado es cuando una proteína le facilita la entrada a las moléculas que no pueden atravesar los fosfolípidos sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos la membrana plasmática, aquí tenemos los fosfolípidos y estas son las proteínas. Entonces, el transporte simple es cuando atraviesan sin ningún problema o sin ningún inconveniente esta superficie aquí de los fosfolípidos de un lugar a otro. Y el facilitado es por medio de las proteínas, en donde los elementos eh, atraviesan de un lugar a otro por medio de las proteínas, facilitándole el traslado de un lugar a otro. En el transporte activo es el cual se ocupa de energía entre la que tenemos la ATP y este se da en contra del gradiente de concentración. Dentro del transporte activo tenemos también tipos de transporte. El más conocido es el de la bomba de sodio y potasio, que se lleva a cabo por una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. Entonces aquí dentro de las proteínas también que tenemos eh, está la más conocida como la de bomba de sodio y potasio, en el cual también nos permite atravesar los elementos de un lugar a otro. El siguiente interrogante es: ¿cuáles estructuras de la membrana plasmática participan en el transporte activo y cuáles en el transporte pasivo? Entonces, dentro del circulito naranja, miramos las que se presentan en el transporte pasivo y la azulita en el transporte activo. Entonces, tenemos los fosfolípidos, las proteínas, ¿sí?, dentro de toda la estructura de la membrana plasmática. El siguiente interrogante es: explique cómo se da el ingreso de agua y glucosa a la célula. Entonces, un ejemplo muy significativo es el cual se genera un transporte compartido que se lleva a cabo por proteínas transportadoras llamadas cotransportadores, porque transportan dos elementos simultáneamente, en el cual encontramos la proteína intercambiadora de sodio y glucosa. Entonces, aquí en esta proteína aparte de los elementos normalmente que transportan, también compartidamente transportan la glucosa por estas proteínas. El otro ejemplo que podemos dar es cuando se presenta el transporte pasivo mediante la ósmosis, que da el paso de las moléculas de agua de un lugar de la membrana plasmática por medio de las proteínas. Entonces aquí tenemos también las proteínas. Una de las más significativas es las acuaporinas. Entonces por aquí se da el transporte del agua de un lugar a otro. Muchas gracias.